El tema de hoy es estructura de las proteínas. ¿Por qué tenemos que estudiar la estructura de proteínas? ¿Qué competencia queremos alcanzar? Primero, lo que se quiere es que el estudiante sea capaz de describir la estructura y función de las enzimas. No solamente decir cómo son las enzimas, sino cómo funcionan. ¿Y eso para qué? Para que luego podamos aplicar eso a los procesos industriales que funcionan con reacciones catalizadas enzimáticamente. Bueno, en realidad las enzimas son un tipo de biomoléculas y las biomoléculas son todas aquellas moléculas orgánicas que están dentro de una célula y que pueden ser la proteína, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, una de esas biomoléculas son las enzimas. Pero químicamente, las enzimas en realidad son proteínas. Y estas proteínas, a su vez, son polímeros de aminoácidos, ¿cierto? Varios aminoácidos forman una proteína. Pero los aminoácidos, a su vez, pueden ser de dos tipos, proteicos y no proteicos. Son proteicos los aminoácidos que conforman las proteínas. Y estos aminoácidos siempre se caracterizan porque tienen esta forma. Tienen un carbono quiral unido a 4 componentes. Un átomo de hidrógeno, un grupo amino, un grupo ácido carboxílico, por eso se llaman aminoácido, ¿no? Del grupo amino y del grupo carboxilo ácido. Y el otro grupo es una cadena lateral R. Estos aminoácidos, según cómo sea esa cadena R, se pueden clasificar en 4 grupos. Los aminoácidos no polares, donde su cadena R puede ser, es siempre un hidrocarburo y por lo tanto es no polar o apolar, se comporta como un hidrocarburo, por lo tanto no es soluble en agua. Los R, que son polares y por lo tanto son solubles en agua, y los R, que son ácidos o básicos y que son iónicos y que son mucho más solubles en agua. Por ejemplo, los ácidos tienen acá 2 grupos carboxilo y por lo tanto tienen un comportamiento ácido. En cambio, los básicos tienen 2 grupos amino, un grupo amino acá y otro grupo amino acá. Y todos estos tienen un comportamiento básico. Los aminoácidos polares son aquellos que no tienen una carga neta, pero sí tienen polos dentro de su molécula, lo cual les permite también ser solubles en agua. Esa polaridad les da los grupos OH o los grupos SH que tienen en su cadena R. Bueno, los aminoácidos no proteicos, en cambio, como dijimos, no están presentes en las proteínas, pero pueden estar presentes en la célula de manera libre, ¿no? Y tienen estructuras diversas, como las que ustedes pueden ver acá, que ya se dan cuenta que no tienen mucho parecido con los aminoácidos proteicos. Ahora, sobre las propiedades de los aminoácidos. Veamos sus propiedades iónicas. Los aminoácidos, como tienen un grupo ácido y un grupo amino, entonces tienen tanto un grupo ácido como un grupo básico y eso les permite actuar como anfóteros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo lo pongo, por ejemplo, en un medio ácido, el aminoácido va a tener este comportamiento. Un grupo amino con 3 hidrógenos y un grupo carboxilo con un hidrógeno adicional. Por lo tanto, tiene un exceso de hidrógenos, tiene una carga neta positiva. En cambio, si lo pongo en un medio alcalino, el grupo amino va a tener 2 hidrógenos, ya no 3 como acá, y el grupo carboxilo va a estar sin hidrógeno. Claro, porque en medio básico hay una deficiencia de protones, ¿cierto? Entonces su carga neta va a ser negativa. Pero si el aminoácido está en un medio neutro, vean ustedes, no va a tener una carga neta, pero sí va a tener polos. O sea, se va a actuar como una molécula polar, pero su carga neta va a ser 0. Por lo tanto, es un suiterión. Aquí tenemos una curva de titulación como la que ustedes han hecho en química analítica, ¿no? Si yo tengo un ácido y lo empiezo a titular con un álcali, ustedes saben que tiene una curva de titulación con puntos de inflexión. Bueno, en el caso de los aminoácidos, como tiene un grupo ácido y un grupo amino, el grupo ácido se va a neutralizar primero y el grupo
amino se va a neutralizar después. Y cada uno de los dos tiene un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se llama el pK. Ese pK, en el caso del grupo carboxilo, va a ser el pK1 o el pKa1. Y en el caso del grupo amino va a ser el pK2 o el pKb o el pKa2. Si yo tomo estos dos puntos y hallo su promedio, el valor promedio se conoce como punto isoeléctrico. ¿Y por qué es importante el punto isoeléctrico? Porque en el punto isoeléctrico el aminoácido está en esta forma, como deuterium. Por lo tanto, dijimos que tiene carga neta 0 y puede precipitar en una solución. Ahora, sobre las propiedades químicas de los aminoácidos, estos pueden reaccionar para formar enlaces peptídicos entre dos aminoácidos, pueden reaccionar solamente del grupo amino con otra molécula, puede reaccionar el grupo carboxilo con otra molécula y puede reaccionar el grupo R. Nos interesan las reacciones del grupo amino, porque todas estas reacciones son capaces de dar color. Nosotros vamos a hablar bastante más adelante de la reacción con la ninhidrina, ¿ya? Vamos a ver eso en las prácticas que vamos a mencionar, las reacciones con la ninhidrina, así que no se olviden de eso. Sobre la forma de separar a los aminoácidos en principio tienen que ser desdoblados de una proteína. ¿Cómo se puede hacer eso? Por hidrólisis y por digestión, que es diferente. Hidrólisis es romper enlaces en presencia de agua y digestión es romperla solamente en presencia de otros reactivos químicos. Esto se explica en más detalle en el texto que ustedes tienen colgado en el aula virtual. Sobre la estructura de los polipéptidos, o sea, las cadenas de aminoácidos, dependiendo si son, de cuántos aminoácidos son, si tiene más de 50 aminoácidos el polipéptido se llama proteína, y si tiene menos de 50 se llama simplemente péptido. En ambos casos los aminoácidos se unen por un enlace peptídico, que es el que ustedes observan acá. Ahora, la estructura de las proteínas, ya sabemos que las proteínas son cadenas largas, más de 50 aminoácidos, pueden haber 1000, 1500 o más aminoácidos. Entonces, como es una molécula muy compleja, se prefiere estudiar en 4 estructuras. No es que tenga 4 estructuras, sino que por facilidad nosotros lo estudiamos en 4 partes, digamos, ¿no? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿A qué se refiere la estructura primaria? Se refiere a la unión de aminoácidos, donde solamente nos interesa cómo están unidos, cuál es su secuencia de aminoácidos, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, una cadena de letras, cada una de esas letras significa un aminoácido y están unidos obviamente por enlaces peptídicos, ¿no? Entonces, esta secuencia de aminoácidos es la estructura primaria. En cambio, la estructura secundaria nos habla de cómo está organizada esa cadena. Y esa cadena se puede organizar de dos maneras, como una alfa hélice, que viene a ser esta, que es igual a un resorte que nosotros conocemos, o como una lámina plegada que vendría a ser como una especie de calamina, ¿no? Entonces, estas dos formas puede tener la proteína en su organización. La estructura terciaria se refiere a su forma tridimensional. Y según eso, las proteínas pueden ser de dos tipos, pueden ser globulares o pueden ser fibrosas. Las globulares son aquellas que tienen forma de un ovillo de lana. En cambio, las fibrosas son aquellas que tienen la forma de una fibra, como dice, ejemplo, la queratina que está en el pelo o en la lana de los animales, ¿no? Esos son proteínas fibrosas. ¿Y por qué tienen esa forma? Por su estructura terciaria. ¿Y quién da esa forma? Si yo tuviera, por ejemplo, una proteína muy larga, digamos de 1000 aminoácidos, y lo pudiera estirar, y luego de estirar lo suelto, la proteína siempre va a tomar la misma forma tridimensional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la proteína no se organiza, no se enreda, digamos, al azar, sino que se organiza siempre de la misma forma. ¿Y por qué es eso? Porque tiene enlaces químicos que le dan esa estructura definida. Y esos enlaces químicos se ven en esta figura y se detallan en el texto que ustedes ven ahí. Son varios, ¿no? Uno de ellos son las interacciones hidrofóbicas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los aminoácidos que tienen R, que es apolar, ¿no? Aquellos aminoácidos que dijimos que tienen un R hidrocarburo, ya saben que los hidrocarburos no se disuelven en agua. Por ejemplo, un aceite yo echo en el agua
inmediatamente va a formar una gotita que va a flotar porque se separa del agua. En los aminoácidos sucede lo mismo, solamente que como si una proteína está sumergida en el agua, los aminoácidos no pueden escaparse a la superficie. ¿Qué hacen entonces? Se introducen al interior de la proteína y se cubren con los aminoácidos que son iónicos. Entonces, estos aminoácidos que ustedes ven acá son los aminoácidos hidrofóbicos. Y estos aminoácidos son los que se van a ir al centro y hace que la proteína se enrede encima de ellos, ¿no? Después hay enlaces puente de hidrógeno, como este que están acá, que son enlaces débiles, ¿no? Igual los enlaces de fuerza de Van der Waals. En cambio, estos dos últimos enlaces, las interacciones iónicas y los puentes de disulfuro, son enlaces fuertes que se van a romper con más dificultad. Sobre la estructura cuaternaria, esta estructura solamente está presente cuando la proteína tiene varias cadenas polipeptídicas, más de una. Ejemplo acá, la inmunoglobulina, que es un tipo de anticuerpo, está conformado por 4 cadenas. Miren ustedes acá, 1, 2, 3 y 4 proteínas, ¿no? Entonces, esa es una estructura cuaternaria. ¿Qué estructuras proteicas nos pueden servir de ejemplo en la industria para su conocimiento? Voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, el colágeno, que saben ustedes conforma la piel y los huesos de los animales y de nosotros, por lo tanto. En realidad es una cadena de aminoácidos que está compuesta, como ustedes pueden ver acá, por glicina, prolina, hidroxiprolina. Estos 3 aminoácidos se repiten N veces. Y cada uno de estas cadenas, ¿no?, luego se unen a otras 2 para formar un trío que se envuelven a forma de una soga. Si nosotros hacemos un corte acá, veríamos esta estructura, ¿no? Donde vean ustedes nuevamente, en el centro hay cisteína, y aquí hay una Y y una X, donde Y y X representan a la prolina e hidroxiprolina que habíamos mencionado acá. Eso le da una estructura fuerte al colágeno, que se comporta como una soga, y es el que finalmente conforma nuestra piel y nuestros huesos. Otra proteína que también sirve en la industria, por ejemplo, es la fibra de seda. La fibra de seda se puede obtener tanto de gusano de seda como de la araña. Por ejemplo, en el caso del gusano de seda, la fibra tiene 2 constituyentes. Una fibra proteica que es la fibroína y está recubierto con una sustancia llamada sericina. La fibroína en realidad es una secuencia de proteínas organizadas en lámina beta, miren, en lámina beta, no en alfa hélice, sino en lámina beta. Como ustedes pueden ver acá están las láminas beta, ¿no? Y cuya secuencia es esta que se repite varias veces. La sericina que recubre a la fibroína normalmente no se utiliza cuando se quiere conformar estructuras de gran resistencia, pero también tiene utilidad en la biotecnología médica. Sobre la fibroína, hay que decir que esta fibroína se utilizó inicialmente en los paracaídas, en la fibra de los neumáticos, o sea, de las llantas, y también en los chalecos antibalas. ¿Qué nos indica eso? Que es una fibra de muy alta resistencia. Hoy en día ha sido reemplazada por fibras sintéticas que son mucho más baratas, obviamente. Asimismo, esta fibroína puede ser utilizada como material en la medicina regenerativa para reconstituir los huesos y los órganos. Hoy en día, por ejemplo, se puede reconstituir el corazón de una persona introduciéndole fibroína, células madre, de tal manera de que el corazón se puede regenerar y los cardíacos pueden ser curados de esa manera. Esta es una tecnología que está renovando o revolucionando la medicina. En el caso de la fibra de telaraña, esta fibra es aún más resistente. Se ha probado que es incluso más resistente que el acero, ¿no? Y hay muchas utilidades que se le puede dar de esa manera. Sobre las propiedades químicas de las proteínas, hablemos, por ejemplo, de sus propiedades ácido-base. Como quiera que las proteínas están compuestas de aminoácidos, y los aminoácidos sabemos que tienen un lado básico y un lado ácido, entonces las proteínas tienen la misma característica y por eso se pueden comportar como tampón, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, en la sangre de nosotros, nuestro pH casi no varía, por más que tomemos bebidas alcalinas o bebidas ácidas. ¿Por qué? Porque las proteínas que están presentes ahí regulan el pH actuando como tampón. Esto mismo también hace que si nosotros variamos de una manera muy fuerte el pH de una solución con proteínas, las proteínas pueden precipitar. ¿Cuándo precipitan? Cuando llegan a su punto isoeléctrico. Acuérdense que hemos dicho el punto isoeléctrico es aquel donde la proteína tiene una carga neta cero. Entonces, en ese punto, la proteína puede precipitar. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la leche. En la leche, ustedes sabrán que si yo tengo leche y le agrego un poco de limón, se acidifica y de pronto se corta la leche. O lo mismo pasa cuando se elabora yogur. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que resulta que la proteína de la leche, la principal proteína, que es la caseína, tiene un punto isoeléctrico a 4,6. Y cuando nosotros bajamos el pH, desde el pH inicial de la leche, que es 6,7 a 6,8, hasta 4,6, entonces la caseína precipita y eso es lo que nosotros observamos como el cuajado de la leche. Otro fenómeno es la desnaturalización, que se refiere a la pérdida de estructura cuaternaria, terciaria o secundaria. Pero la estructura primaria no varía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proteína se deforma, nada más, ¿no? No se rompe, sino solo se deforma. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de la yema del huevo. Sabemos que la yema del huevo es líquida, pero cuando nosotros hacemos hervir o calentar un huevo, entonces la clara de huevo se pone dura. ¿A qué se refiere? ¿A qué se debe eso? Se debe a que se ha desnaturalizado la proteína que está presente ahí, de las cuales la principal es la ovoalbúmina. Y esta ovoalbúmina, en presencia de calor, se desnaturaliza, lo cual significa que esa albúmina que era de esta forma, era una proteína globular que estaba enrollada, se desenrolla parcialmente en esta forma y interactúan varias de estas proteínas y forman una red que viene a ser el coágulo. ¿Y por qué motivo se pueden desnaturalizar las proteínas? Existen varios agentes que pueden provocar eso, ¿no? Pueden ser los ácidos, los álcalis, los detergentes, los disolventes, los compuestos polares, en fin. Cada uno de estos tiene un mecanismo de acción. Por ejemplo, los ácidos y las bases fuertes, ¿qué hacen? Alteran el pH. Y cuando alteran el pH, lo que hacen es un pH diferente aumenta o disminuye los protones, ¿no es cierto? Y esos protones que están presentes en solución van a interactuar con los R de los aminoácidos, ¿no? Y si eso es un aminoácido, por ejemplo, que tiene un R con un grupo amino, pero si yo ese aminoácido lo pongo en un medio ácido, entonces el grupo amino se va a neutralizar. Y eso hace que cambie la configuración de la proteína y la proteína se deforma. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta proteína, que inicialmente era globular, si yo por alguno de estos agentes la desdoblo, entonces se ha desnaturalizado. Pero si después le retiro el agente que provocó este cambio, la proteína puede volver a su estadio original, siempre y cuando que el cambio no haya sido muy fuerte, ¿no? Si el cambio es muy fuerte, o sea, por ejemplo, si yo le pongo un pH extremo, ya no puede volver, ¿no? Pero si solamente ha sido un pH que ha variado ligeramente, sí puede volver a su estadio inicial. Lo mismo pasa con la clara de huevo, cuando se bate muy fuertemente, también se desnaturaliza. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de cómo se puede identificar a las proteínas para luego poderlas cuantificar. Sobre los métodos de separación de proteínas, existen varios métodos. Uno es aprovechando el tamaño de las proteínas. Proteínas son moléculas muy grandes y por lo tanto se puede separar de moléculas más pequeñas, como por diálisis y ultrafiltración. También se pueden separar por solubilidad. Por ejemplo, si yo altero su pH, como en el caso de la leche, cuando le echamos limón, entonces la proteína puede precipitar. Y finalmente también se pueden separar según su carga eléctrica, por técnicas de electroforesis o cromatografía. En el caso de la diálisis y la ultrafiltración, como dijimos, se trata de separar según el tamaño. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una membrana donde los puntos azules vienen a ser las proteínas o moléculas más grandes, y esos no pueden atravesar la membrana, pero sí las moléculas más chiquitas.
Por solubilidad, como ya les dije, puede separarse, por ejemplo, por precipitación salina, por alteración de pH, como mencionamos en el caso de la leche con el limón. Algunos casos industriales de aplicación de proteínas son los que ustedes ven acá, ¿no? La queratina en el pelo, el curtido de las pieles, los lácteos y en panadería. Como ejemplo, mencionaremos los procesos con el pelo. Es importante conocer el comportamiento de la proteína del pelo para poder diseñar o formular adecuadamente champús, reacondicionadores para el pelo, para elaborar tintes para el teñido del pelo, para hacer el permanente o laseado del pelo, ¿no? Entonces, todo eso tiene una base científica, que es el conocimiento de la estructura de las proteínas del pelo. Entonces, veamos cómo es la estructura de un pelo. En realidad, el pelo tiene esta forma. Vean ustedes en el centro que hay una línea. Esos son células que conforman el pelo y que tienen conductos o capilares a través de los cuales se distribuye la sangre y que permite llevar nutrientes a cada una de las células del pelo. Este mismo pelo se presenta aquí en un corte transversal, en el cual vean ustedes en el centro, vendrían a ser las células que hemos dicho centrales y que viene a ser la médula del pelo. Pero conforme se envejecen las células del pelo, estas células van siendo desplazadas hacia el extremo. Y conforme se van desplazando hacia el extremo, las células se van envejeciendo y se va haciendo más gruesa su capa externa. Y esa capa externa está compuesta fundamentalmente de queratina. Entonces se va haciendo más gruesa la capa externa y va disminuyendo su citoplasma. Finalmente, eso sucede en el córtex. Finalmente llega al extremo mismo, donde está la cutícula y donde ustedes ven esta especie de escamas. Cada una de estas escamas viene a ser una célula. Pero esas células ya están muertas y ya no tienen prácticamente muy poco de citoplasma y casi toda la célula está cubierta de queratina. Entonces, y forman como una especie de escamas que recubren al pelo formando la cutícula. Muy bien, si quisiéramos ver la estructura de esa queratina, tendría la estructura que ustedes ven acá, donde son dos cadenas polipeptídicas que están unidas por diferentes tipos de enlaces, pero el enlace más importante es el enlace disulfuro, es el enlace fuerte que le da fortaleza a ese pelo. Otra cosa importante es que esta queratina está formando diversos tipos de fibras, ¿no? Primero, se unen dos de ellos para formar una protofibrilla. Luego las protofibrillas se unen entre sí para formar microfibrillas y luego las microfibrillas se unen entre sí para formar macrofibrillas. Cuando nosotros... Aquí está un resumen de los enlaces que tienen estas fibras polipeptídicas. Bueno, el pH al cual el pelo es más estable es el pH al cual se encuentra su punto isoeléctrico, que está en 4,5. Entonces, en estos pHs entre 4,5 y 5,5, la estructura del pelo, o la estructura de la queratina, perdón, está estable y miren ustedes las escamas, están bien unidas entre sí, de manera de que los rayos de luz que llegan ahí se reflejan como si fuera un espejo y por eso este pelo brilla. En cambio, si nosotros subimos el pH, por ejemplo, esto pasa cuando las personas se lavan con un champú que tiene este pH. Pero si se lavan la cabeza con un detergente, el detergente va a limpiar el pelo, pero su pH es alcalino. Entonces, la queratina se va a abrir como en esta forma, ¿no? Y entonces cuando lleguen los rayos de luz, ya no se van a reflejar como un espejo, sino que se van a dispersar y entonces tenemos un pelo que no es brilloso y que al mismo tiempo tiende a enredarse, ¿sí? Entonces, ¿eso se debe a qué? A la forma como está organizada la queratina y que depende del pH de la sustancia que hayamos agregado para lavarnos. Ahora, cuando se quiere hacer, por ejemplo, un laseado o permanente o rizado del cabello,
hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el pelo liso tiene esta forma y el pelo rizado tiene esta forma. ¿Qué quiere decir acá? Que en el pelo liso los enlaces disulfuro están unidos uno frente a otro y por eso el pelo es liso. En cambio, en el pelo rizado, los enlaces disulfuro están cruzados. Miren, este disulfuro debe unirse con este, pero se está uniendo con aquel y así sucesivamente. Eso hace que el pelo esté enroscado. Entonces, ¿yo puedo cambiar de esta estructura a esta y de esta a esta? Sí, lo que tengo que hacer es romper estos enlaces de sulfuro y reordenarlos. Eso es lo que se observa acá. Primero, lo que hay que hacer es romper estos enlaces de sulfuro, para lo cual se agrega un agente reductor como el tioglicolato, el mercaptoetanol o el sulfito, que rompe estos enlaces. Por ejemplo, aquí tienen la reacción de sulfito de sodio, ¿no? Una vez que hemos roto estos enlaces, se le pone un pH alcalino para que además ese rompimiento de enlaces ingrese hasta el interior, o sea, para que no solamente se quede en la cutícula, sino que ingrese hasta el córtex mismo del cabello y todos ellos estén con los enlaces disulfuro rotos. Una vez que hemos logrado romper, entonces le damos la forma que queremos al pelo y luego hacemos que nuevamente se formen los enlaces disulfuro, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Primero, este es un pelo liso o lacio, donde los puentes de sulfuro están unidos de manera directa. Nosotros rompemos los puentes de sulfuro y luego lo enrollamos al cabello, por ejemplo, en un rulero o de alguna otra forma para que obtenga forma rizada y le agregamos un agente oxidante. El agente oxidante va a hacer que de nuevo se formen los enlaces de sulfuro y entonces el pelo queda en esa forma. En el caso de la caseína y los procesos que suceden dentro de la leche, por favor revísenlo en el texto y lo convertamos durante la teleconferencia en el aula virtual. Con todo gusto, todas las preguntas que quieran me las hacen ahí, por razones de tiempo. Sobre las enzimas. Las enzimas tienen algunas características que son importantes mencionarlas. Primero, las enzimas siempre tienen estructura globular. No vamos a encontrar enzimas que sean fibrosas. Una segunda característica es que tienen un alto poder catalítico. Por ejemplo, ustedes han estudiado ya los catalizadores inorgánicos como limaduras de hierro, granallas de zinc, en fin. ¿Cuánto poder catalítico tienen? Aumentan la velocidad de reacción entre 10 a la 2 a 10 a la 3 veces. En cambio, las enzimas pueden aumentar la velocidad de reacción en 10 a la 6 a 10 a la 20 veces. Imagínense, trillones de veces más rápida la reacción. Otra característica de las enzimas es que pueden tener capacidad catalítica a condiciones ambientales, es decir, no necesitan ni temperatura ni presión altas. Por ejemplo, hay un proceso industrial para producir amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno del aire. ¿Y eso cómo se hace en la industria? Trabajando a presiones de 200 atmósferas y a temperatura de 300 grados centígrados en presencia de catalizador inorgánico fierro. Sin embargo, los microorganismos, utilizando enzimas, pueden hacer esto mismo, pero a 25 grados centígrados, a pH neutro y a presión atmosférica, ¿no? O sea, no necesitan condiciones extremas. Otra característica de las enzimas es su especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las enzimas solamente pueden catalizar a un tipo de sustrato. Y ese tipo de sustrato solamente es aquel que pueda calzar dentro de un espacio de la enzima que se conoce como centro activo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el sustrato tiene que calzar dentro de la enzima para que pueda suceder la reacción. Por ejemplo, en este caso, aquí se presenta el centro activo de una enzima y este vendría a ser el sustrato. Miren ustedes, el sustrato tiene que colocarse dentro del centro activo. ¿Y cómo se coloca? Gracias a estos aminoácidos que son aminoácidos polares que fijan o atrapan al sustrato para que luego intervenga este aminoácido que es un aminoácido iónico y que es el que va a permitir que se produzca la reacción de los dentro del centro activo de esta enzima, ¿no? Esos vendrían a ser los aminoácidos catalíticos. Bueno, existen algunos cofactores que permiten incrementar la velocidad de la reacción de las enzimas,
como por ejemplo las vitaminas que nosotros utilizamos en la alimentación, que vienen a ser cofactores también de las proteínas. Sobre la nomenclatura que se utiliza para designar a a las enzimas, existen diferentes propuestas, ¿no? Nombres particulares, el nombre sistemático propuesto por la IUPAC y el nombre de un código que utiliza la Comisión de las Enzimas, que dice que las enzimas deben ser designadas con un código, como ustedes pueden ver acá, S seguido de 4 números y separado por 4 puntos, donde este primer número se refiere al grupo y los grupos vienen a ser estos, ¿no? Por ejemplo, aquí están los 6 grupos de enzimas que pueden existir y que representan cada uno ese número primero que hemos dicho. Bueno, el trabajo de aplicación, ustedes lo pueden revisar con más calma en la parte de la tarea.